Nos encontramos en el consultorio del doctor Óscar Quintero, médico pediatra aquí en la clínica cardioinfantil. El doctor Óscar Quintero ha accedido a recibirnos en una entrevista en el esquema habitual que viene realizando medicosgeneralescolombianos.com desde hace un tiempo, con dos preguntas fundamentales. Preguntarle al especialista en primer lugar qué es lo que no le gusta que el médico general esté remitiendo por considerar que el médico general lo debía resolver allá en su sitio de trabajo. Y en segundo lugar, la segunda pregunta, ¿qué es lo que sí le gustaría y ojalá muy temprano le estuviera remitiendo el médico general a los consultorios del especialista, en este caso al consultorio de pediatría? Agradeciéndole mucho, doctor Óscar Quintero, por habernos recibido aquí en su consultorio en la Fundación Cardioinfantil, y con la primera pregunta, ¿qué es lo que a usted no le gusta que le esté remitiendo el médico general por considerar que él debería estar resolviendo allá en sus consultorios, en sus sitios de trabajo, en temas de pediatría? Bueno, pues muchísimas gracias por esta gentil invitación. De verdad es un placer tener esta conversación. En realidad, en todo lo que se refiere a mi especialidad, que es la gastroenterología y la nutrición infantil, hay una gran cantidad de motivos de consulta y de patologías particulares que podrían ser bien manejadas en un primer nivel por medicina general o un médico de atención familiar o práctica pediátrica general. ¿Cuál es como la más notoria de esas patologías que debería estar siendo manejada por un médico general? Es bien interesante porque depende mucho del rango de edad. Entonces vamos a centrarnos un poco en los lactantes, en los niños más pequeños, y cuando hablamos de los síntomas digestivos o los problemas digestivos de los lactantes pequeños, en general los problemas funcionales son los que mayormente vemos en la consulta tanto ambulatoria como hospitalizada. Y eso se refiere fundamentalmente a condiciones especiales como el reflujo gastroesofágico, se refiere a condiciones como el cólico del lactante y se refiere a condiciones como la constipación funcional del lactante pequeño. Entonces, rápidamente, doctor, en esos trastornos funcionales, ¿cómo se maneja, por ejemplo, el reflujo? Bien, entonces tengamos como en mente los diagnósticos generales. Si estamos hablando de reflujo, recuerden que son pacientes que tienen regurgitación varias veces en el día por un periodo de tiempo definido y que esa regurgitación no está afectando la calidad de vida de ese paciente, ese lactante o de su familia, y que además no hay ninguna complicación. Si estamos hablando del cólico del lactante, estamos hablando de los episodios de llanto, de la aparente irritabilidad de un lactante que tiene generalmente el primer semestre de vida, hasta los 5 o 6 meses de edad, y que tampoco tiene más allá de esos episodios ninguna manifestación digestiva o general en particular. Y si hablamos de la constipación, que pueden ser incluso ya lactantes mayores o preescolares, estamos hablando de evacuaciones con características duras, secas, grandes, con pujo, con esfuerzo, o la frecuencia evacuatoria menor de 3 veces por semana durante un tiempo determinado. Entonces, teniendo como margen, como marco esas definiciones, es cuando podemos decir, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esos pacientes que hemos diagnosticado sin ningún dato de alarma como un trastorno funcional? Que es más o menos su pregunta en este momento. Cuando estamos hablando de los síntomas digestivos, el primer punto de tratamiento, el primer enfoque es todo lo que tiene que ver con la alimentación. Si estamos hablando de lactantes pequeños, por ejemplo, tiene que ver con lactancia materna, que es el método ideal de alimentación del lactante pequeño, y si ese lactante no tiene el beneficio o además de lactancia materna recibe un sucedáneo de leche, debe recibir una fórmula infantil que tenga los nutrientes y las características, las especificaciones técnicas para disminuir esos síntomas. Estamos hablando de un tipo especial de proteína, estamos hablando de un tipo especial de grasa, de carbohidrato, de cantidades de nutrientes y por supuesto ahora en lo que tiene que ver con la alimentación de lactantes pequeños, componentes específicos de fórmulas infantiles que han llegado por el desarrollo tecnológico. Bueno, suponiendo que se trata de un asunto de alimentación, ¿cómo se corrigen esos problemas de reflujo, cólico y constipación? Perfecto, entonces si hablamos específicamente del reflujo, el manejo
general y dietario parte de varias consideraciones. La primera es que siempre y cuando sea un reflujo que no afecta la calidad de vida o no tiene complicaciones en ese lactante pequeño, podemos hacer estos cambios incluso sin utilizar medicaciones, sin utilizar farmacológicamente ningún tratamiento. Todo lo que tiene que ver con la posición, es decir, la técnica de alimentación, sobre todo, no importa que sea pecho o biberón, porque eso es muy importante, muchas veces tiene que ver con las mismas cantidades. La mitad de los niños que vemos consultando por trastornos funcionales de reflujo tiene que ver con sobrealimentación, comen más de lo que deberían comer. Entonces, ese aspecto de volumen y de técnica de alimentación es muy importante. La posición en la cual está el lactante pequeño también ayuda a que por la inmadurez digestiva, porque solamente toma líquido, porque además, claro, estamos hablando de una posición en la que permanece muy acostado, esos factores pueden favorecer la regurgitación. Entonces, cambiando específicamente esos aspectos, se puede tratar de primera forma el reflujo. ¿Cuál recomendación le daría usted a un médico general para que no se pierda tanto en esa maraña de productos? Lo primero que necesitamos hacer para tomar una decisión correcta es tener el conocimiento adecuado. Y en ese conocimiento el primer punto es conocer los tipos diferentes que hay de fórmulas infantiles. Entonces tenemos fórmulas estándar que son sin ningún requerimiento especial para niños en diferentes edades, y entonces tenemos etapas para cada una de esas edades que tienen que ver mucho con la fisiología y la maduración tanto digestiva como renal y otros aspectos. Y tenemos fórmulas especiales, entonces hay categorías donde tenemos fórmulas, por ejemplo, sin lactosa, o tenemos fórmulas antirregurgitación, o hay en el mercado también fórmulas especiales con características de esos nutrientes, que es una categoría que hemos venido utilizando en los últimos par de años, que se ha denominado Comfort, por ejemplo. Entonces son varios productos en esta categoría que tienen proteína con hidrólisis parcial, que tienen cambios en las características de la grasa y tienen contenidos menores de ciertos carbohidratos, como por ejemplo lactosa. Bueno, se necesita un conocimiento de lo que es esta condición funcional, saber diagnosticarla, diferenciarla de problemas orgánicos que necesiten un estudio adicional, mayor, con una perspectiva de tratamiento distinta. Y es muy importante, así como conocemos de los medicamentos, que conocemos su posología, que conocemos toda la farmacocinética, la farmacodinamia, que conocemos eventos adversos y todas las demás cosas, cuando estamos como el punto fundamental en recomendaciones nutricionales y de alimentación, necesitamos conocer los productos. Ahora, es muy interesante esta pregunta, porque más allá de lo que yo quisiera no ver, es todavía más importante lo que sí quisiera ver pronto, que es parte también de la pregunta con la que hemos iniciado esta conversación. Y ahí otra vez está el tema de lo que mencionamos, y son todos los signos de alarma. Entonces, cuando en la práctica general tenemos pacientes que además de estos síntomas digestivos tienen otros problemas nutricionales o generales, es muy importante que identifiquemos estos datos de alarma para hacer... ¿Cuáles serían esas principales banderas rojas o signos de alarma? El primero de todos ellos es la forma como ese lactante pequeño está ganando peso. Entonces, el crecimiento y desarrollo en los 2 primeros años es fundamental. Si ustedes tienen en su consulta, en su práctica, un lactante que además de sus síntomas digestivos está teniendo problemas en su ganancia de peso, es muy importante que, identificado como una bandera de alarma, hagamos rápidamente una referencia para que tenga un estudio muchísimo más... ¿Referirlo al gastroenterólogo pediatra? Sí, o en la práctica pediátrica general. Y la otra cosa muy importante ya son síntomas, cambios en los síntomas específicos. Una cosa es un bebé pequeño que tiene regurgitación, pero si tiene vómito franco o ese vómito tiene características específicas como un vómito alimentario o sanguinolento o un vómito bilioso, son datos de alarma, ya se aleja del trastorno funcional. En general, un lactante pequeño que no puede alimentarse bien, que no sube bien de peso, que permanece distendido todo el tiempo y que tiene estreñimiento,
sin que tenga unas evacuaciones que sean duras o gruesas, sino que casi que a veces parecen unas evacuaciones en forma de cinta o de hilo y blandas, es un dato de alarma porque lo que puede tener es una obstrucción, una causa anatómica de esa constipación, de ese estreñimiento, y necesita otra aproximación de diagnóstico. Y si un pequeño, digamos un lactante, no tiene el beneficio de lactancia materna y está utilizando un sucedáneo, está utilizando una fórmula infantil, es lo mismo. Si nosotros estamos pensando que necesita una proteína hidrolizada, necesitamos vigilar específicamente qué tipo de hidrólisis tiene, cómo es el grado de hidrólisis, qué grasa tiene, si ya estamos hablando no de la proteína sino de los otros componentes. Y ahora, digamos, siempre se ha pensado en virtud de los macronutrientes. Y cuando hablamos de fórmulas infantiles en micronutrientes hablamos de vitaminas y minerales, que eso es un estándar de comercialización, como les contaba, que tiene que ver con el Códex. Pero el desarrollo tecnológico en lo que se refiere a las fórmulas infantiles, ¿cuál es el mayor avance que hay actualmente, que uno diga esta es la punta de lanza sobre el desarrollo tecnológico en el tema de la nutrición infantil? Digamos que en el pasado reciente, en lo que tenemos tal vez de los últimos par de años, todo lo que tiene que ver con probióticos y prebióticos ha tomado una gran importancia sobre los beneficios que puede generar sobre la salud en alimentación general. Infantil. Sí, claro, y cuando hablamos de prebióticos, pues estamos hablando de unas sustancias, generalmente carbohidratos no digeribles, que alcanzan el colon y allá son fermentadas por las bacterias, obteniendo ciertos tipos de sustancias que incluso son combustible para las mismas células del colon. Carbohidratos no digeribles. Entonces, exacto. Pero esos no son probióticos. Esos no son probióticos, los probióticos son organismos vivos, microorganismos vivos. Y los prebióticos, digamos en concepto general de alimentación funcional, son como el precursor de esos probióticos, dan el alimento para que esos microorganismos vivos, que tienen que ser de cierta cantidad y ciertas características, sean los que necesitamos tener en nuestro intestino. Pero ahora incluso, como usted me lo pregunta, recientemente hemos tenido también una categoría, por ejemplo, con los oligosacáridos de leche humana, de leche materna, que se han separado un poco de ser solamente unos prebióticos como tales, y lo que hemos tenido son importantes funciones en lo que tiene que ver con digestión, con tolerancia, con desarrollo inmunológico. Entonces, estos oligosacáridos de leche materna son uno de los componentes formes más numerosos en leche humana, y están siendo ahora llevados a los sucedáneos o las fórmulas para tener esos. ¿Quiere decir que esos oligosacáridos de leche humana no estaban contenidos en las leches que tradicionalmente conocemos? No, tradicionalmente no, esto es un desarrollo reciente y no es general. No es que esté ya disponible para todos los productos. Entonces ahí es cuando es muy importante del conocimiento, mirar específicamente cuáles son los beneficios que puede tener cada uno. ¿Qué ventaja tiene una fórmula que contenga los oligosacáridos de la leche humana y uno que no, frente a uno que no los tenga? Claro, digamos que los beneficios no se pueden ver en virtud solamente de componentes, estamos hablando de un concepto muy integral, pero cuando estamos hablando de un tipo de proteína adecuado, de un tipo de grasa adecuado, estamos hablando de carbohidratos, de prebióticos, de oligosacáridos de leche humana, de los contenidos de minerales y de vitaminas y de muchas otras cosas que han llegado, los beneficios son principalmente para que podamos tenerlo como en un concepto, en un escenario amplio, es todo lo que tiene que ver con tolerancia de la alimentación, con adecuada digestión, y todo lo que tiene que ver específicamente en este tema de oligosacáridos de leche materna, con estudios muy interesantes sobre desarrollo inmunológico del lactante pequeño. Todo el desarrollo digestivo que tiene ya ahora, hay una relación, ya el intestino tiene relaciones inmunológicas, endocrinológicas, neurológicas, el intestino tiene su propio sistema nervioso. Piensa, entonces es el segundo cerebro. Entonces todas estas relaciones se
se modifican y se desarrollan de forma favorable o desfavorable por un punto absolutamente de una importancia dramática, y es la nutrición, y es la adecuada nutrición. Bueno, doctor Óscar Quintero, muchísimas gracias por habernos recibido en su consultorio. Es un placer, bienvenido siempre. Esa información tan sumamente valiosa que estoy seguro va a ser de muchísimo provecho para todos los médicos generales que van a estar viendo este video en los próximos días. Muy amable, doctor. Gracias. Que esté muy bien. Gracias, bienvenido siempre.